Hay tanta agua alrededor nuestro que damos por sentadas sus características poco comunes. De hecho, el rasgo más extraño es el más conocido. Es un líquido a temperaturas normales. La presencia de una gran cantidad de agua líquida tiene un profundo efecto en el planeta Tierra. Constantemente las masas de agua moderan extremos de temperaturas y hacen que el planeta sea habitable. En las plantas el agua reacciona con el dióxido de carbono para formar glucosa, la fuente de energía para toda la vida. El agua disuelve tantas cosas que se la denomina el solvente universal. Las plantas son un 95% de agua, los peces 80% y los seres humanos 65%. Por lo tanto, todos los seres vivos necesitan una reserva continua. Debido a las características exclusivas del agua, le damos una infinidad de usos. De hecho, la usamos mucho más que cualquier otra sustancia sobre la Tierra. El consumo anual en los Estados Unidos para todos los fines es de 2 millones de galones por persona. El 80% del agua mundial se usa para agricultura. En la industria la usamos para transferir calor y como reactivo químico y solvente. Pero las propiedades notables pueden crear dificultades. Por ser un líquido, el agua puede levantar grandes cantidades de partículas contaminantes y como es un buen solvente puede disolver potencialmente sustancias químicas nocivas. Mientras que la población de la Tierra crece, agregamos cada vez más contaminantes de las industrias, desechos humanos y afluencias de sedimento. Un desafío que enfrenta el mundo de la química es hallar mejores modos para limpiar el agua que tenemos. Para hacer eso, primero tenemos que comprender la química detrás del extraño comportamiento de esta sustancia bastante poco común. Mis amigos saben que soy la clase de hombre que siempre lleva moléculas en esta mochila. Nunca se sabe cuándo las podemos necesitar. Acá, por ejemplo, hay una molécula de nitrógeno, componente de la atmósfera. Posee una masa molecular de 28 gramos por mol. Ahora, acá hay una molécula de oxígeno, el componente más importante de la atmósfera para nosotros. Tiene masa molecular de 32 gramos por mol. Veamos a ver qué más tengo. Dióxido de carbono, la molécula que exhalamos, un poco más pesada, pero aún un gas liviano con una masa molecular de 44 gramos por mol. Pero acá hay una molécula que posee una masa molecular de solo 18 gramos por mol. Agua. Más liviana que el resto de estas otras moléculas que son gases, y sin embargo, como se sabe, no es un gas, es un líquido. ¿Qué es lo que hace que el agua sea tan especial? No puede ser tan solo sus átomos, oxígeno e hidrógeno, porque tenemos otras moléculas que contienen esos átomos y que no poseen las propiedades del agua. Debe ser la combinación especial de los átomos entre sí, su disposición en el espacio, la disposición de sus electrones que le proporciona a esta molécula, que es tan importante para nosotros, sus propiedades especiales. Las moléculas del agua son polares. El oxígeno tiene una atracción mucho más fuerte para los electrones que el hidrógeno. Por eso los electrones en cada unión pasan más tiempo al lado del átomo de oxígeno de lo que lo hacen al lado de los de hidrógeno. El átomo de oxígeno con dos pares de electrones desunidos conduce una carga negativa parcial. Los dos de hidrógeno conducen una carga positiva parcial. Cada carga positiva se concentra en un núcleo de hidrógeno expuesto. Cuando un núcleo de hidrógeno positivo de una molécula se acerca al polo negativo de otra, se atraen entre sí. Esta atracción forma una unión de hidrógeno. Las uniones de hidrógeno entre moléculas no son tan fuertes como las uniones covalentes que mantienen juntas a las moléculas. Pero se requiere mucha más energía para separar las moléculas sostenidas por uniones de hidrógeno que para separar otras moléculas de tamaño y masa similar. Debajo de los 0 grados Celsius, la unión de hidrógeno bloquea las moléculas de agua en hielo sólido. A medida que la temperatura aumenta a 0,
el movimiento molecular aumenta y algunas uniones se rompen. Grupos de moléculas se deslizan sobre cada una y la forma sólida se hace líquida. Se mantiene líquida por una amplia escala de temperatura. A 100 grados Celsius, el movimiento molecular se vuelve tan rápido que las uniones de hidrógeno se rompen completamente, las moléculas se vuelan y se gasifican. El agua existe como un gas al mismo tiempo que se le encuentra tanto en estado líquido como gaseoso. Eso es valioso para nosotros, porque si un poco de agua sobre la Tierra no se evapora en gas, no llovería ni nevaría para reponer el agua fresca necesaria para beber. Y la misma que necesitamos para agricultura y para la industria. A pesar de que el agua se halla casi en todas partes de la Tierra, el 97% de la misma es una solución de sal. Menos del 1% es agua fresca para poder usar. La mayoría del agua fresca se halla encerrada en glaciares y en las capas de hielo del Ártico. Proporciona un beneficio. Flota y aísla el agua que se encuentra debajo y hace que no se congele. La forma sólida es más liviana que la líquida. Si el hielo fuera más pesado que el agua líquida, se hundiría y se mantendría congelada. La mayoría del agua sobre la Tierra se solidificaría con consecuencias drásticas para toda la vida. El agua es una parte constante de nuestra vida. La incorporamos todo el día. Tomamos agua para extraer té de las hojas de té y café. El café se extrae de los granos de café. Y las bebidas suaves y las fuertes realmente son soluciones acuosas. Las frutas y vegetales son casi todo agua. Tomen esta naranja y córtela. ¿Ven el jugo del interior? Montones de agua dentro de las frutas y los vegetales, seguramente. Y usamos agua para limpiar y para cocinar. Ahora quiero mostrarles algo. Traigo este vaso, tomo un cubito y lo coloco dentro. ¡Wow! Ahora esto es agua. ¿Ven el agua flotando? Observen lo que sucede acá. ¿Alguna vez han visto sólido hundirse en el fondo como eso? Parece bastante raro, ¿no? El líquido de la izquierda es un solvente orgánico. Un cubito de hielo se hunde porque la forma sólida es más densa que la líquida. Cuando las sustancias se enfrían, cuando se enfrían más, las moléculas disminuyen la velocidad y se acercan entre sí. Por eso el sólido es más denso que el líquido y consecuentemente el cubito se debe hundir en su propio líquido. El agua no actúa de esta manera. Mientras que se congela, se vuelve menos densa, se expande. Déjenme mostrarles algunas pruebas de eso. Una botella llena de agua puesta en el freezer se romperá. ¿Por qué? Como el agua pasa del estado líquido al sólido, se expande. Ahora, esta es la única sustancia que se me ocurre que haga esto. Al bajar la temperatura del agua, sus moléculas disminuyen la velocidad y comienzan a formar uniones de hidrógeno adicional. Al encerrarse, las moléculas se separan más de lo que lo estaban en el estado líquido. Forman un patrón abierto de 6 lados, un sólido. El sólido, el hielo, es menos denso que el líquido. Así que el hielo flota en el agua líquida.